Mi esposa admitió entre risas de borracha, tú no eres el hombre de mis sueños. Así que me quedé en silencio e hice un movimiento que destrozó su mundo perfecto. Conocí a mi amor, Olivia, de 28 años, en la universidad. Era una de esas personas, naturalmente geniales, que nunca parecía esforzarse demasiado, pero de alguna manera todo le funcionaba perfectamente. Siempre estaba riendo, siempre rodeada de gente, siempre era quien tenía alguna idea loca de último minuto para hacer algo divertido. La noche que cambió todo sucedió durante la celebración de nuestro 5º aniversario de matrimonio. Estábamos en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, un lugar íntimo con luces tenues y velas en cada mesa. Olivia había bebido más vino de lo habitual y tenía esa sonrisa traviesa que solía enamorarme. Sus mejillas sonrosadas brillaban bajo la luz de las velas cuando de repente soltó esas palabras que destrozarían nuestro matrimonio. Ay, Carlos, seamos honestos. Tú no eres el hombre de mis sueños. El tiempo se detuvo. Mi tenedor se quedó suspendido a medio camino hacia mi boca mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Olivia continuó como si estuviera hablando del clima. Siempre quise a alguien más aventurero, más espontáneo, como Rodrigo. ¿Te acuerdas de él? Mi ex de la universidad. Ese sí sabía cómo hacerme sentir viva. Mi sangre se heló. Rodrigo había sido su novio durante 2 años, antes de que yo apareciera en su vida. Un surfista que tocaba guitarra y vivía de manera bohemia. Pero bueno, siguió Olivia alzando su copa. Tú tienes un buen trabajo estable, eres predecible. Mi mamá siempre me decía que eligiera con la cabeza, no con el corazón. Y tenía razón. Las palabras de mi esposa resonaron en mis oídos como campanas funerarias. Cada sílaba confirmaba que durante 5 años de matrimonio, yo había sido simplemente una opción práctica, un plan B conveniente, mientras sus verdaderos deseos estaban depositados en otro hombre. El mesero se acercó preguntando si queríamos postre, pero yo ya no tenía apetito para nada. Negué con la cabeza y pedí la cuenta. Olivia trató de enmendar el daño. No me malentiendas, amor. Te quiero mucho. Es solo que a veces fantaseo con cómo habría sido todo diferente. Sus palabras solo empeoraron las cosas. Durante el trayecto a casa, Olivia parloteaba alegremente sobre planes para el fin de semana, aparentemente ajena al huracán emocional que había desatado. Yo manejaba en silencio. Cada semáforo rojo me daba más tiempo para digerir la traición. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho. Con esa naturalidad embriagada que revelaba pensamientos que llevaba guardando años. Al llegar a casa, ella se fue directo a la cama canturreando una canción, mientras yo me quedé en la sala procesando que mi matrimonio era una mentira. Esa madrugada, mientras Olivia dormía profundamente a mi lado, permanecí despierto observando las sombras en el techo. Cada ronquido suyo me recordaba lo cómoda que se sentía en esta farsa de matrimonio, mientras yo había estado viviendo, genuinamente enamorado de alguien que me veía como un seguro de vida emocional. Las horas pasaron lentamente, hasta que decidí que si ella no me veía como el hombre de sus sueños, tal vez era hora de convertirme en su peor pesadilla. Al día siguiente, Olivia actuó como si nada hubiera pasado. Me preparó el desayuno canturreando, me dio un beso rutinario en la mejilla y me deseó un buen día en el trabajo. Pero yo ya no era el mismo hombre que había cenado con ella la noche anterior. Mientras fingía normalidad, mi mente trabajaba, elaborando el plan perfecto. Si mi esposa quería aventura e imprevisibilidad, estaba a punto de recibir más de lo que jamás imaginó. Durante las siguientes semanas, me convertí en un espía de mi propia vida. Observé cada gesto de Olivia, cada suspiro cuando veía películas románticas, cada vez que mencionaba anécdotas de su vida universitaria. Sus ojos se iluminaban de manera diferente cuando hablaba de Rodrigo, como si una parte de ella siguiera anclada en esos recuerdos. Mientras tanto, yo investigaba discretamente. Las redes sociales me revelaron que Rodrigo ahora vivía en Cancún, donde trabajaba como instructor de surf y parecía llevar exactamente esa vida aventurera que mi esposa tanto admiraba. Una tarde, mientras Olivia estaba en su clase de yoga, tomé una decisión que cambiaría todo. Le escribí un mensaje privado a Rodrigo en Instagram. Hola, soy Carlos, el esposo de Olivia. Sé que esto puede sonar extraño, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podrías llamarme? Adjunté mi número de teléfono. No esperaba que respondiera tan rápido, pero 2 horas después, mi celular sonó. Carlos. Hombre, tu mensaje me sorprendió, dijo Rodrigo, con esa voz relajada que recordaba de las pocas veces que lo había conocido. ¿Todo está bien con Olivia? Le expliqué la situación sin entrar en detalles específicos, que nuestro matrimonio atravesaba una crisis y que ella había mencionado que aún pensaba en él. Mira, hermano, me dijo después de un silencio. Olivia y yo terminamos hace años. Fue intenso, pero también tóxico. Éramos muy jóvenes. Necesito pedirte un favor extraño, le dije. ¿Podrías venir a la ciudad? Quiero que ella vea lo que realmente perdió, o lo que realmente ganó conmigo. Rodrigo se rió. Eso suena a venganza, man.
No es venganza. Mentí. Es claridad. Después de mucho convencerlo, accedió a visitarnos el siguiente fin de semana. Olivia no tenía idea de lo que se avecinaba. El viernes por la noche, le dije a Olivia que había invitado a un viejo amigo a cenar. ¿A quién?, preguntó mientras se maquillaba frente al espejo del dormitorio. A Rodrigo, respondí observando su reacción. El lápiz labial se detuvo a medio, camino hacia sus labios. Se volteó lentamente hacia mí, con una expresión que mezclaba shock y algo que parecía emoción. Rodrigo. ¿Mi Rodrigo? Tu ex, Rodrigo, corregí. Está de paso por la ciudad y pensé que sería bueno que nos viéramos todos. La transformación de Olivia fue inmediata. Corrió al closet y comenzó a sacar vestidos, probándose uno tras otro. No puedo creer que venga. ¿Cómo se ve? ¿Sigue igual? Sus preguntas se atropellaban unas con otras mientras yo la observaba prepararse para otro hombre con más entusiasmo del que había mostrado por mí en años. Se duchó por segunda vez ese día, se puso su perfume más caro y eligió el vestido, negro que sabía que me volvía loco. Pero que esa noche, claramente, no era para mí. Cuando llegó Rodrigo, la química entre él y Olivia fue evidente desde el primer segundo. Ella lo abrazó más tiempo del necesario. Sus ojos brillaron de esa manera que yo había extrañado, y durante toda la cena no dejó de reírse de sus chistes. Rodrigo seguía siendo atractivo, bronceado por el sol caribeño, con esa actitud relajada de quien vive sin ataduras. Mientras ellos recordaban aventuras universitarias, yo me sentía como un extraño en mi propia casa. ¿Recuerdas cuando nos escapamos a la playa y dormimos bajo las estrellas?, preguntó Rodrigo. Olivia se sonrojó como una adolescente. Fue mágico. Carlos es más, de hoteles, dijo mirándome brevemente, antes de volver toda su atención a su ex. La conversación fluía entre ellos como si yo no existiera. Hablaban de viajes espontáneos, de conciertos a los que habían ido, de esa libertad que habían compartido. Mi plan estaba funcionando, pero dolorosamente bien. Después de la cena, Rodrigo se quedó hasta tarde. Yo me disculpé diciendo que tenía trabajo pendiente y los dejé solos en la sala. Desde mi oficina podía escuchar sus risas, el tintineo de copas de vino y conversaciones cada vez más íntimas. Cuando finalmente se fue, cerca de la medianoche, Olivia entró a la habitación flotando en una nube. Fue increíble verlo de nuevo. Suspiró recostándose en la cama sin siquiera mirarme. Los siguientes días fueron tortura. Olivia hablaba constantemente de Rodrigo, de lo bien que se veía, de las historias fascinantes que había contado sobre su vida en Cancún, de lo libre que se sentía cuando estaba con él. ¿Sabes qué me dijo? Me preguntó una mañana mientras desayunábamos. Que si alguna vez quisiera escaparme unos días, podía visitarlo en Cancún. Dice que la playa allá es paradisíaca. Mi estómago se contrajo. El plan que había ideado para mostrarle a Olivia lo que realmente tenía conmigo se estaba convirtiendo en una invitación para que me dejara por él. Esa noche, mientras ella se duchaba, revisé su teléfono. Mi corazón se partió al encontrar una conversación de WhatsApp con Rodrigo, llena de emoticones de corazón y mensajes como: no dejo de pensar en esa noche que pasamos hablando, y ojalá pudieras venir pronto. El punto de quiebre llegó el jueves siguiente. Olivia anunció durante la cena que había decidido tomarse unas vacaciones. Necesito tiempo para pensar, para reconectarme conmigo misma, dijo, evitando mi mirada. Rodrigo me invitó a Cancún por una semana. Creo que me haría bien. La traición, que había comenzado con palabras embriagadas en un restaurante, se materializaba ahora en una infidelidad planeada. Mi esposa estaba pidiendo permiso para irse con su ex, y lo peor era que yo mismo había orquestado este momento. Esa noche, después de que Olivia anunciara su viaje a Cancún, no pude dormir. Me quedé en la cocina hasta el amanecer, bebiendo café y enfrentando la realidad. Mi plan de venganza se había convertido en mi propia destrucción. Había invitado al lobo a mi casa y ahora se llevaba a mi esposa. Pero mientras observaba el amanecer a través de la ventana, algo cambió en mi interior. Por primera vez en años, sentí una extraña sensación de liberación. Al día siguiente, Olivia comenzó a hacer sus maletas con un entusiasmo que no había visto desde nuestra luna de miel. Canturreaba mientras doblaba bikinis y vestidos de verano, como si se estuviera preparando para una nueva vida. Yo la observaba desde el marco de la puerta, pero ya no sentía el dolor punzante de los días anteriores. En cambio, había una claridad fría instalándose en mi mente. ¿No tienes nada que decir?, me preguntó finalmente, notando mi silencio. Solo que espero que encuentres lo que estás buscando, respondí con sinceridad. Ella sonrió, probablemente interpretando mis palabras como una bendición para su aventura. No tenía idea de que habían sido una despedida. Durante los días previos a su viaje, contacté discretamente a un abogado de divorcios. María Fernández tenía reputación de ser implacable y estratégica. Su caso es interesante, me dijo después de escuchar mi historia. Técnicamente, aún no hay adulterio consumado, pero el abandono del hogar conyugal
para reunirse con un examante, puede ser usado en su favor. Me explicó sobre división de bienes, custodia, aunque no teníamos hijos, y cómo proceder para proteger mis intereses. La semana que Olivia estuvo en Cancún fue paradójica. Por primera vez en meses, la casa se sintió pacífica. No había tensiones ocultas. No había que fingir que todo estaba bien. Me levanté temprano. Corrí por las mañanas, algo que había dejado de hacer desde el matrimonio. Leí libros que tenía pendientes y redescubrí partes de mí mismo que había perdido tratando de ser el esposo perfecto para alguien que nunca me vio realmente. Sus mensajes desde Cancún confirmaban mis sospechas. Fotos en la playa con Rodrigo, atardeceres románticos, comentarios sobre encontrarse a sí misma. El mensaje más revelador llegó el miércoles: Carlos, creo que necesitamos hablar cuando regrese. Este viaje me está ayudando a aclarar muchas cosas. Yo también tenía mucho que aclarar. El viernes, antes de que regresara, puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Contraté a un investigador privado para que documentara discretamente sus actividades en Cancún. Las fotos que recibí fueron devastadoras pero necesarias. Olivia y Rodrigo besándose en la playa, entrando juntos a su hotel, caminando de la mano por las calles de la zona hotelera. Evidencia irrefutable de su infidelidad. Cuando Olivia regresó el domingo por la noche, venía radiante, su piel bronceada, su sonrisa relajada y esa energía vibrante que había perdido en nuestro matrimonio estaban de vuelta. ¿Cómo estuvo tu viaje de autodescubrimiento?, le pregunté mientras ella desempacaba. Increíble, Carlos. Me siento renovada, pero necesitamos hablar seriamente. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde había escuchado por primera vez que yo no era el hombre de sus sueños. He tomado una decisión, comenzó. Quiero el divorcio. Sus palabras no me sorprendieron, pero la manera casual en que las dijo sí lo hizo. Rodrigo me ha ofrecido mudarme con él a Cancún. He encontrado mi verdadero yo allá, mi verdadera felicidad. Asentí tranquilamente. Entiendo perfectamente. Mi calma la desconcertó. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas o al menos una pelea. ¿No vas a intentar convencerme de que me quede? No, respondió honestamente. Si él te hace feliz de una manera que yo nunca pude, entonces mereces estar con él. Olivia apareció, aliviada. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido muy racional. Una última puñalada disfrazada de cumplido. Solo necesito que firmes algunos papeles, le dije sacando un folder que había preparado. Para agilizar el proceso de divorcio. Olivia revisó superficialmente los documentos, confiando en mi racionalidad. No leyó las letras pequeñas, donde renunciaba a su derecho a la mitad de la casa, que había sido mi propiedad antes del matrimonio, ni vio las cláusulas sobre los bienes que habíamos adquirido juntos. Firmó con la misma alegría con que había empacado para Cancún. Esa noche dormimos en la misma cama por última vez, pero podríamos haber estado en planetas diferentes. Olivia enviaba mensajes a Rodrigo hasta muy tarde, mientras yo finalizaba los detalles de mi propia transformación. Al día siguiente, ella se iría para siempre, pero no tenía idea de que yo ya no era el hombre predecible y pasivo que había despreciado. Estaba a punto de descubrir quién era realmente Carlos cuando dejaba de intentar ser perfecto para alguien más. El lunes por la mañana, Olivia se levantó temprano para hacer las maletas finales. Había decidido quedarse solo unos días más para arreglar las cosas, antes de mudarse definitivamente a Cancún con Rodrigo. La observé empacar nuestras fotos de matrimonio en una caja como si fueran recuerdos de una vida pasada, sin siquiera la decencia de mostrar nostalgia. ¿Cuándo firmaremos oficialmente los papeles de divorcio?, me preguntó mientras cerraba su segunda maleta. Ya está en proceso, le aseguré. Mi abogado dice que será rápido, sin complicaciones. Olivia sonrió agradecida. Eres increíble, Carlos. Siempre tan organizado. Rodrigo dice que eres exactamente el tipo de hombre que respeta. La ironía de sus palabras me llegó como una bofetada, pero mantuve mi compostura. El martes, después de que se fuera, ejecuté la parte final de mi plan. Llamé a la oficina de Olivia, donde trabajaba como diseñadora gráfica, y hablé con su jefe. Señor Martínez, soy Carlos, el esposo de Olivia. Llamo para informarle que mi esposa ha decidido renunciar inmediatamente. Por motivos personales, se mudará al extranjero. Su jefe se sorprendió, pues Olivia no había mencionado nada y tenía varios proyectos pendientes. Luego contacté a nuestro banco conjunto. Como ambos teníamos acceso a las cuentas, retiré lo que legalmente me correspondía, según los documentos que ella había firmado sin leer. La casa, los ahorros y mi auto quedaron bajo mi control total. Olivia tendría acceso únicamente a su cuenta personal, que tenía un saldo modesto. El miércoles por la noche, Olivia me llamó desde Cancún, eufórica. Carlos, es oficial, Rodrigo y yo vamos a vivir juntos. He decidido no regresar a recoger más cosas. Mi hermana puede pasar a buscar lo que necesite. Su voz sonaba libre, casi aliviada de deshacerse por completo de su vida anterior. Perfecto, le dije. Yo también tengo noticias.
¿Qué tipo de noticias? Preguntó con curiosidad. He decidido vender la casa, anuncié tranquilamente. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Vender? Pero esa casa también es mía. En realidad no, le expliqué, con la calma de quien ha estudiado cada detalle legal. Si revisas los documentos que firmaste, renunciaste a cualquier derecho sobre la propiedad que yo tenía antes del matrimonio. La casa está a mi nombre desde antes de conocerte. El pánico comenzó a filtrarse en su voz. Carlos, eso no puede ser cierto. Revisé los papeles, los revisaste muy por encima. Corregí. También firmaste que renunciabas a tu participación en mis inversiones y en la cuenta de ahorros conjunta. Tu abogado puede explicártelo mejor. Olivia comenzó a tartamudear, probablemente realizando por primera vez que sus decisiones impulsivas tenían consecuencias reales. No puedes hacerme esto, gritó finalmente. Soy tu esposa. Eras mi esposa, la corregí. Ahora eres la novia de Rodrigo, que está viviendo en Cancún con él. Como deseabas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente habló. Su voz había perdido toda la alegría anterior. Carlos, por favor, seguramente podemos arreglar esto. Fue solo una crisis. ¿Puedo regresar? No, dije firmemente. Tú encontraste al hombre de tus sueños, Olivia. Vive esa vida aventurera que siempre quisiste. Yo también encontré algo, mi dignidad. Colgué el teléfono y lo apagué. Sabía que seguiría llamando, pero ya había escuchado suficiente. Los siguientes días fueron un torbellino. Olivia regresó a la ciudad sin avisar, pero cuando llegó a casa encontró las cerraduras cambiadas. Su hermana llegó después, furiosa, exigiendo explicaciones. Le mostré los documentos legales, las fotos de Cancún que había obtenido del investigador privado y las copias de los mensajes entre Olivia y Rodrigo que había guardado como evidencia. Esto es venganza, me acusó la hermana de Olivia. No, respondí calmadamente. Esto es justicia. Tu hermana jugó un juego peligroso con mi corazón y mi vida. Simplemente me aseguré de que las reglas fueran claras desde el principio. Le entregué las pocas pertenencias personales de Olivia que quedaban en cajas marcadas, junto con una dirección donde podía enviar cualquier documento legal. Esa noche, sola en la casa que ahora era completamente mía, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Olivia había dejado de ser mi esposa el momento en que confesó que yo nunca había sido el hombre de sus sueños. Todo lo que había hecho después había sido simplemente la consecuencia lógica de esa revelación. Había encontrado a su hombre ideal, y yo había encontrado mi libertad. Un mes después del regreso de Olivia a Cancún, recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo, y su voz ya no sonaba relajada y confiada como antes. Carlos, hermano, necesitamos hablar sobre Olivia. Me instalé, cómodamente en mi sillón favorito, curioso por escuchar lo que tenía que decir el hombre que había rescatado a mi esposa. Mira, cuando me contactaste la primera vez, pensé que era raro, pero no sospechaba nada, comenzó Rodrigo con nerviosismo evidente. Ahora entiendo tu juego. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Me reí suavemente. ¿Y qué estaba haciendo según tú? Me usaste para deshacerte de Olivia. La manipulaste para que me eligiera, y luego la dejaste sin nada. Rodrigo tenía razón, pero solo parcialmente. Te equivocas, le expliqué. Yo no manipulé a nadie. Simplemente les di a ambos la oportunidad de perseguir lo que realmente querían. Tú querías aventuras sin compromiso. Ella quería al hombre de sus sueños. Yo solo facilité ese encuentro. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea antes de que continuara. El problema es que ahora está aquí, esperando que nos casemos, hablando de bebés y futuro juntos. Se mudó permanentemente y dejó todo por mí. No esperaba esa presión, hermano. Pensé que sería algo casual, como en los viejos tiempos. La ironía era deliciosa. El hombre libre y aventurero que Olivia idealizaba no quería las mismas cosas que ella. ¿Sabes qué me ha contado? Siguió Rodrigo. Que tú la manipulaste para firmar papeles, que la dejaste sin casa ni dinero, que le robaste todo. Pero cuando investigué un poco, descubrí que la casa siempre fue tuya, que ella misma firmó esos documentos después de anunciarte que se iba conmigo. Rodrigo había resultado ser más inteligente de lo que esperaba. Ella no te contó que durante 5 años me dijo que yo era su segunda opción, su plan B seguro y aburrido. Agregué tranquilamente. ¿No te contó que mientras yo trabajaba como burro para darle estabilidad, ella fantaseaba contigo todas las noches? ¿No te contó que el viaje a Cancún fue su idea después de que me confesara que nunca me había amado realmente? El silencio de Rodrigo me confirmó que Olivia había omitido convenientemente esos detalles en su versión de la historia. Jesús, murmuró finalmente. No sabía nada de eso. Pensé que había sido una decisión espontánea, una crisis matrimonial normal. Nada de esto fue espontáneo, Rodrigo. Olivia planeó meticulosamente dejarme por ti. Yo simplemente me aseguré de que tuviera exactamente lo que pidió. ¿Y ahora, qué se supone que haga?, preguntó desesperado. Está devastada.
porque descubrió que no puede regresar contigo. Y yo no estoy listo para el compromiso que ella quiere. Ese no es mi problema, respondí firmemente. Ustedes dos son adultos que tomaron decisiones. Ahora vivan con las consecuencias. 2 semanas después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Olivia. Carlos, Rodrigo me dejó. No resultó ser el hombre que pensaba. ¿Podemos hablar? No respondí. Bloqueé el número inmediatamente. Al día siguiente intentó contactarme a través de su hermana. Luego por email, después por Facebook. Bloqueé cada intento. Mi nueva vida había comenzado a construirse sobre bases sólidas. Había contratado a una diseñadora de interiores para renovar la casa completamente, borrando cualquier rastro de Olivia. Me uní a un gimnasio, retomé aficiones abandonadas y comencé a salir con amigos que había descuidado durante el matrimonio. Una de mis colegas del trabajo, Carmen, había empezado a mostrar interés, y yo había comenzado a corresponder. Carmen era todo lo opuesto a Olivia. Honesta, directa, madura emocionalmente. No tenía exnovios idealizados ni fantasías sobre hombres aventureros. Valoraba la estabilidad sin verla como algo aburrido. Apreciaba la lealtad y entendía que el amor verdadero se construye día a día, no en escapadas románticas esporádicas. Una tarde, 6 meses después del divorcio, estaba en un café con Carmen cuando vi entrar a una mujer que me resultó familiar. Mi estómago se tensó al reconocer a Olivia. Se veía demacrada, más delgada, vestida con ropa que no reconocía y que parecía cara pero gastada. Sus ojos recorrieron el café hasta encontrar los míos. Se acercó lentamente a nuestra mesa, ignorando completamente a Carmen. Carlos, dijo con voz quebrada, ¿podemos hablar en privado? La miré fijamente por unos segundos antes de responder. No tenemos nada de qué hablar, Olivia. Y esta es Carmen, mi novia. Carmen me tomó la mano en un gesto de apoyo silencioso. Olivia se desplomó visiblemente. Por favor, suplicó. Sé que cometí errores. Sé que fui egoísta, pero pensé que me entenderías, que eventualmente podrías perdonarme. Me levanté de la mesa, puse dinero para la cuenta y tomé la mano de Carmen. Te perdono, Olivia, dije mirándola directamente a los ojos. Pero eso no significa que te quiera de vuelta, en mi vida. Encontraste al hombre de tus sueños y no funcionó. Yo encontré a alguien que me ve como el hombre de los suyos. Olivia comenzó a llorar, mientras Carmen y yo salíamos del café. No me volteé a mirarla. Esa mujer ya era parte de mi pasado. Una lección aprendida. Un capítulo cerrado. Por primera vez en años me sentía completamente libre, completo, y más importante aún, valorado por quien realmente era. El hombre predecible y aburrido había resultado ser exactamente lo que alguien más necesitaba. 2 años han pasado desde aquella confrontación en el café. Carmen y yo nos comprometimos el mes pasado durante un viaje a Europa. Uno de esos viajes predecibles de los que Olivia se habría burlado, pero que Carmen y yo disfrutamos plenamente. Planeamos cada detalle juntos, desde los museos que visitaríamos hasta los restaurantes donde cenaríamos, y encontramos felicidad en esa previsibilidad compartida. La casa que antes compartía con Olivia se convirtió en el hogar que Carmen y yo estamos construyendo juntos. Ella ayudó a elegir cada mueble nuevo, cada color de pared, transformando los espacios donde una vez viví, sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Carmen aprecia mi estabilidad, celebra mis pequeños logros laborales y nunca me ha hecho sentir que soy una segunda opción o un compromiso. Hace pocas semanas me enteré, a través de un conocido mutuo, que Olivia había regresado a vivir con sus padres después de que las cosas con Rodrigo terminaran definitivamente mal. Aparentemente, él la había dejado por una turista alemana más joven y ella no tenía recursos para mantenerse sola en Cancún. La aventura que había perseguido, con tanto empeño, resultó ser tan efímera como las olas del mar. Mi trabajo ha prosperado desde el divorcio. Sin la presión constante de sentirme inadecuado en casa, mi confianza profesional creció exponencialmente. Recibí una promoción y un aumento significativo que me ha permitido planear un futuro sólido con Carmen. Curiosamente, las mismas cualidades que Olivia despreciaba, mi organización, mi previsibilidad, mi dedicación, son exactamente las que me han llevado al éxito tanto personal como profesional. Carmen conoce toda la historia sobre Olivia y mi divorcio. Se la conté completa durante uno de nuestros primeros viajes juntos, sin omitir mi papel en orquestar el reencuentro entre Olivia y Rodrigo. Esperaba juicio o al menos sorpresa, pero Carmen simplemente me abrazó y me dijo: hiciste lo que tenías que hacer para proteger tu dignidad. Ella hizo su elección mucho antes de que tú tomaras la tuya. Algunas personas me han preguntado si me siento culpable por haber manipulado la situación. La respuesta es no. Olivia fue libre de elegir en cada momento, libre de quedarse y trabajar en nuestro matrimonio, libre de buscar terapia de pareja, libre de no irse a Cancún con su ex.
Yo simplemente dejé de ser el esposo sumiso y complaciente que ponía sus necesidades antes que las mías propias. Le di exactamente lo que pidió, la oportunidad de estar con el hombre de sus sueños. El año pasado, Carmen y yo compramos un departamento en la playa, uno de esos lugares que Olivia habría considerado demasiado predecible para sus gustos aventureros. Es nuestro refugio de fin de semana, donde leemos libros en la terraza, cocinamos juntos y planificamos nuestro futuro. Es simple, es estable, es exactamente lo que ambos queremos. A veces reflexiono sobre los 5 años que pasé con Olivia, tratando desesperadamente de ser suficiente para alguien que había decidido desde el principio que yo nunca lo sería. Era una batalla perdida desde el inicio, pero que me enseñó lecciones invaluables sobre el amor propio y el respeto. Nadie merece ser el plan B de otra persona. Nadie merece sentirse inadecuado por ser auténtico. Carmen y yo hemos hablado sobre el matrimonio y los hijos. Son conversaciones naturales, sin presión, donde ambos compartimos sueños compatibles. Ella ve en mí al hombre de sus sueños, no a pesar de ser estable y predecible, sino precisamente por esas cualidades. Me ha enseñado que el amor verdadero no es perseguir un ideal inalcanzable, sino valorar profundamente lo que tienes frente a ti. La ironía final de toda esta historia es que Olivia había razón sobre una cosa. Yo no era el hombre de sus sueños. Pero resultó que eso no fue un defecto mío, sino una incompatibilidad fundamental. Encontré a alguien para quien soy exactamente el hombre que habría pedido en sus oraciones. Alguien que celebra mi naturaleza, práctica y encuentra seguridad en mi amor constante. Hoy, mientras escribo la invitación para nuestra boda, pienso en lo agradecido que estoy de que Olivia fuera lo suficientemente honesta esa noche en el restaurante para confesar sus verdaderos sentimientos. Su traición emocional me liberó para encontrar un amor auténtico. Su búsqueda del hombre perfecto la llevó exactamente a donde pertenecía, lejos de mí y de la vida estable que tanto despreciaba. Carmen está en la cocina preparando la cena, canturreando una canción que me hace sonreír. Pronto le propondré que elijamos el menú para nuestra boda, una decisión más en la larga lista de planes que hacemos juntos. Es predecible, es estable, es exactamente lo que ambos queremos, y por primera vez en mi vida adulta, soy completamente feliz siendo exactamente. Y por primera vez en mi vida adulta, soy completamente feliz siendo exactamente quien soy.